quisiera ser como ese siervo, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Amén. Gloria al Señor, nuestro hermano, profeta William Carrasquel. Gloria al Señor, alabe el nombre de Cristo, mi amado hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Súper contento. Me siento como que si fuera la primera vez que los estuviera visitando. Después de tanto tiempo, creo que más de 2 años, 3 años, algo así, antes del COVID. Y créanme que es un privilegio, es un honor. Agradezco a Dios por la oportunidad. Agradezco a los pastores, al pastor Segundo, a la pastora Glenda. Dios obra por caminos misteriosos y creemos que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. En este viaje sentí que era el tiempo. Le escribí al pastor: pastor, me gustaría compartir con ustedes. Me lo encontré en un almuerzo con el pastor James, pastor brasileño. Lo conocen, ¿verdad? Y bueno, allí ya acordamos. Amén. Y es un tiempo especial. Saludo de parte de mi amada esposa. Se encuentra actualmente en Guayaquil y estamos también viviendo un tiempo especial. Amén. Recuerdo algunos rostros. Estoy contento de ver lo que Dios está haciendo con esta casa, con este ministerio. Yo no sé si el pastor se recuerda de una palabra. Lo deben tener grabado porque siempre el pastor ha estado allí grabando con el celular. Ahora están transmitiendo los servicios, me alegro mucho. Y el Señor hablaba en una oportunidad que saldrían a un lugar más grande. Eso debe estar grabado por allí. Y viendo este lugar, créanme que a pesar de cualquier situación que se pudo haber presentado, creo que Dios los ha traído. Creo fielmente que Dios los ha traído mucho más cómodo y todo obra para bien. Amén. Sin más preámbulo, y bueno, y contento con el adorador, con el salmista. He visto que ha crecido muchísimo en el estilo de adoración. Créanme, se siente una sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Levante su diestra al cielo y vamos a pedirle al Eterno que siga tomando el control. Padre, gracias. Gracias por este tiempo especial que nos has permitido compartir. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú haces milagros. Gracias por este tiempo inescrutable. Gracias por este tiempo, Padre, por saber que tus hijos, que tu cuerpo, que tu novia está bien. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo. Muchas gracias, Padre amado, por los pastores, por el pueblo, por la Grey. Muchas gracias por todo, Señor, porque los has guardado y los has protegido. Ahora queremos, Señor, que una palabra sobrenatural siga manifestándose en este altar. Queremos escuchar voz de Dios. Queremos escuchar, Padre, y queremos salir renovados, fortalecidos, totalmente direccionada por ti, Padre. Que tus sentidos, nuestros sentidos espirituales se despierten, estén activos, operativos para percibir todo lo que viene de parte tuya, pero también para rechazar lo que no viene de parte tuya. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos poner en práctica en el nombre que es sobre todo nombre, toda perturbación, todo cansancio, todo sueño, toda enfermedad, todo lo que no sea de parte tuyo, o el agotamiento físico a causa del trabajo que se haya empleado en el día, Padre, renueva las fuerzas, Padre. Todo lo que no es tuyo se va para poder recibir a plenitud lo que tú tienes destinado para esta noche sobrenatural. Creemos que es una noche de sanidad, una noche de milagro. Creemos que es una noche inusual, Señor, porque creemos que cada día, Señor, tu gloria, porque la gloria postrera es mayor que la primera. En el nombre que sobre todo nombre, todo pensamiento, toda insensibilidad espiritual, Padre, lo llevamos cautivo
a la obediencia a Cristo de tal manera, Padre, que somos transformados, somos desarrollados a la plenitud de lo que tú esperas de nosotros. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, 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 amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Pueden sentarse. Hoy quiero hablarles un poco acerca de un personaje muy importante. Estoy completamente convencido que usted se sabe muy bien la historia de lo que hoy voy a compartir. Estoy convencido de que usted lo maneja muy bien. Sin embargo, vamos a hacer varios breaks, vamos a hacer hincapié, énfasis en varios puntos que de seguro van a ser de mucha bendición para nosotros. Amén. Hablar de Pedro es hablar de un personaje que sabemos que era un poco impulsivo, temperamental, colérico, sanguíneo. Era alguien que se caracterizaba por ser el primero, por tratar de llamar la atención. Era alguien sumamente especial. Yo estoy completamente seguro que muchos se sienten identificados con Pedro. Kefas, pasando después un momento en el que Cristo, es decir, había cenado con Cristo. Recuerde que Pedro era discípulo del maestro de maestros. Pedro era discípulo del líder de líderes. Pedro era discípulo o era oveja del pastor de pastores. Pedro no estaba siguiendo a cualquier hombre. Pedro estaba siguiendo al Mesías, al que él mismo en un momento, en un tiempo atrás, había revelado cuando Cristo le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y muchos dicen, bueno, dicen que tú eres Elías, que tú eres esta persona, que tú eres el otro. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Bueno, tú eres el Cristo. Cristo le contesta: no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado el Señor. Ese era Pedro. Pedro sabía que el que tenía enfrente era una persona sumamente importante. Pero recordemos también que Pedro tenía familia. Recordemos también que Pedro tenía suegra. Recordemos también que Pedro era pescador. Y este Pedro posiblemente le tuvo que manifestar a su familia que dejaría de pescar por seguir a un líder, a alguien con un mensaje diferente. Porque para los sabios, escuche bien esto que le voy a decir, para los sabios posiblemente Pedro pertenecía a la misma escuela de formación a la que perteneció Barrabás. A la misma escuela de formación. Estamos hablando de la escuela de los celotes. Estamos hablando de una escuela cuya esperanza, cuyo sueño, cuyo ímpetu día a día era ver la restauración del reino de Israel. Ellos querían ser libres del imperio romano. Ellos querían ver a un Mesías sentarse en el trono, pero no solo para gobernar en Israel, sino para reinar sobre las naciones. Ellos querían despojarse de las cadenas y de las ataduras que los agobiaba, de la afrenta, del oprobio que los agobiaba. Se cree que Pedro pertenecía a esta escuela, y lo vamos a ver más adelante reflejado en una de sus actitudes. Vemos que Pedro, el Señor le dice claramente: Pedro, sabes que Satanás te ha pedido para zarandearte. Ha pedido permiso para zarandearte. Escuche bien, otra versión, hemos leído Reina Valera, pero hay una versión más antigua que nos dice: Pedro, Satanás le ha pedido permiso a Dios para probarte. Esto nos arroja varios puntos importantes. Número uno, Satanás no puede hacer nada sin la autorización divina. Para poder hacer algo, mover algo, provocar algo, necesita la autorización divina. Esto lo vemos nosotros aún en Job capítulo 1. Usted se debe recordar que no podía tocar a Job debido a que estaba cercado, estaba protegido. Y él mismo le dice: claro, ¿cómo le voy a tocar? ¿Cómo voy a hacer algo si aún tú le tienes cercado, le tienes protegido?
Y el Señor le dice, bueno, podrás hacer esto, lo otro, pero no toques su alma. Es decir, no vayas al extremo. Hasta aquí tienes autorización. Hasta aquí, más allá de allí, no puedes pasar. Y lo único que podía hacer él era precisamente lo que se le había permitido. ¿Me está siguiendo? Número 2, la Biblia dice que el Señor no permite prueba a nadie que no pueda soportar. Permitió esta prueba y si Dios, déjame decirte que si Dios permite un proceso es porque lo ha permitido, número 1, y número 2, porque estás en capacidad de superarlo. Tienes las condiciones, las herramientas, la capacidad sobrenatural y del reino para poder superar por encima de toda adversidad lo que tienes enfrente. Es decir, que no es excusa decir, oye, pero es que yo me siento así. Oye, pero es que lo otro. Oye, pero es que tú no sabes lo que me ha vivido. Oye, lo que he vivido. Es que tú no sabes. Tú lo cuentas porque tú estás viviendo algo diferente. No. La palabra es clara. No permite procesos a nadie que no pueda superar. Número 1. Y número 2, Dios, el enemigo no te puede tocar absolutamente nada sin la autorización divina. Aún él tiene que darle cuenta a Dios. Lo que él estaba haciendo en Job capítulo 1 era dando cuenta de lo que él se le había permitido hacer en la tierra. ¿Me está siguiendo? Es decir, cada cierto tiempo tiene que ir a presentar su informe. Tiene que presentar sus evidencias. Oye, lo hiciste, no hiciste esto. Oye, no te puedes pasar. ¿Ok? Pero también tengo una noticia para ti. Nosotros muchas veces a todos los procesos que vivimos los llamamos como que si todos son provocados injustamente. Yo estoy viviendo esto porque Satanás. Yo estoy viviendo aquello porque Satanás. Y la culpa de todo se le echamos ¿a quién? Al enemigo. Si un padre le dice a su hijo, tienes que estudiar, no te juntes con malos amigos, no tomes decisiones de adultos en tu adolescencia, no hagas esto, no hagas lo otro, y de lo contrario el niño desobedece, el adolescente o el joven desobedece. Mi pregunta es, ¿será que será que el padre se lo provocó? ¿Será que el padre quiso que viviera esa experiencia o es la consecuencia? Porque toda desobediencia trae consigo una consecuencia. La palabra es clara, no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Si sembramos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Es verídico, es evidente. Y muchas veces llamamos, es decir, hemos sido desobedientes en algún momento, hemos desobedecido a nuestros padres, hemos desobedecido a las autoridades, hemos desobedecido a algo, a un mandamiento divino, a la palabra del Señor. Y muchas veces, oye, que Satanás, que Dios, que Satanás, que Dios, que Satanás, que Dios. Eso tenemos que separarlo, porque una cosa es padecer por causa de la desobediencia y otra cosa es padecer por causa de la obediencia. Allí es donde Cristo dice, no os preocupéis o estén tranquilos cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí hay sentido, pero acá no hay sentido. En pocas palabras, acá yo tengo que reconocer que algo he hecho mal y entonces debo aceptar las consecuencias, levantarme y alinearme con mi destino profético. Acá, si es algo que considero injusto, déjame decirte que nada es injusto en la vida, absolutamente nada, porque por muy injusto que nosotros creamos que es, termina siendo importante para nuestro crecimiento. Es decir, porque la palabra es clara, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, todas cooperan, todas suman, todas ayudan a multiplicar para tu aceleración, para tu crecimiento. Amén. Y viene Pedro y recibe esta palabra. No es fácil que uno le diga, escuche de momento, mira, sabes que veo a Satanás, te ha pedido a ti para probarte y hacer esto.
y lo otro, y por aquí y por allá. La respuesta de Pedro la vemos reflejada en Mateo. Vemos que Pedro le responde y le dice al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Pero no solo esto, sino también, esto lo vemos también en Lucas 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Lucas 22, 33. Fíjate que acá está la respuesta de lo que te dije inicialmente, donde posiblemente Pedro pertenecía a la escuela de los celotes. ¿Por qué? Cuando Pedro está diciendo: estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, él no estaba jugando, como decimos en Venezuela, carrito. Él no estaba diciendo las cosas por decir. Él no estaba diciendo voy a aparentar algo. No, él estaba diciéndolo con convicción. Él estaba diciendo: no solo estoy dispuesto a ir preso. Para que alguien esté dispuesto a ir preso es porque está dispuesto a violar las leyes. ¿Me está siguiendo? Es porque está dispuesto a hacer algo que va a generar algún tipo de situación donde posiblemente lo encarcelen. Y para que a nadie van a encarcelar por hacer cosas buenas. ¿Me está siguiendo? A nadie van a encarcelar por hacer cosas buenas, al menos que la justicia esté corrompida. Pero en el caso de Pedro, cuando él está diciendo estoy dispuesto a ir preso, no solo a ir preso, es porque lo estaba diciendo con seguridad. Pedro no era cualquier hombre. Pedro era alguien tosco, digamos dispuesto, alguien atrevido, alguien impulsivo, alguien que había absorbido una enseñanza de este calibre, de este tipo, alguien que había experimentado de alguna manera o había rozado este tipo de situaciones. Y le dice: y no solo eso, estoy dispuesto ¿a qué? A morir. Estoy dispuesto. Para que alguien esté dispuesto a morir es porque de alguna manera va a estar rozando, va a estar confrontando, va a haber una confrontación, va a haber algún tipo de situación. Es decir, Pedro le dijo con seriedad, con convicción: Señor, no solo estoy dispuesto a ir preso, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Pero había un problema. ¿Por qué había un problema? Porque este Pedro había seguido al líder esperanzado, al Mesías. Había seguido al Cristo esperanzado en que éste iba a liberarlos del imperio romano. Esa era la esperanza de Pedro. Ahí había puesto él su esperanza, sus sueños, sus metas. Yo no sé, voy a hacerme una película acá. Si usted de pronto, un gobernante le dice, digamos en esa película, un gobernante le dice: mira, yo voy a ser yo soy tal personaje y quiero que tú seas uno de mis manos derechas. Quiero que sea uno de mis discípulos. Quiero que seas uno de mis seguidores en este proyecto. Y existe un gran porcentaje de probabilidad de que yo sea el próximo presidente del Perú. Usted de pronto abandona su trabajo. ¿Con qué esperanza? ¿Dónde pone usted su mirada? Oye, cuando este hombre se monte. ¿Es así o no es así? Cuando este hombre se monte, voy a tener uno de los puestos más importantes. Mi familia va a tener una mejor oportunidad. Yo me imagino a Pedro y visualizando a Cristo sentado en el trono y diciéndole a su familia: cálmense un poco. Cuando esto acabe, que nosotros seamos libres, vamos a estar súper bien. Me hago esa película, ¿sabes por qué? Porque cuando vienen los soldados a apresar a Cristo, que viene Judas, el gran Judas, y le da un beso, y Cristo le dice, con un beso entrega a su hijo. ¿Cuál es la reacción de Pedro? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la reacción de Pedro? Saca su espada y va a cumplir lo que prometió. Siendo un cobarde y habiendo hablado por hablar, el primero en irse corriendo hubiese sido Pedro. Pero no, él dijo: yo no solo estoy dispuesto a ir preso, sino que estoy dispuesto a morir. Y acá es el momento, se le presenta a él el contexto.
las circunstancias adecuadas para demostrarle a Cristo, a su líder, al Mesías, al que él visualizaba como rey en Israel, que él estaba dispuesto a ir preso y también a morir. Se saca la espada y le corta la oreja al soldado. ¿Y qué acontece? Pedro se lleva una de las más grandes decepciones. Diga conmigo, decepción. Cosa tremenda cuando alguien se decepciona. Cosa tremenda, porque la decepción te lleva, te debilita en la fe, te debilita en tus convicciones, en tu manera de pensar. Sientes que perdiste el tiempo, sientes que ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no es como tú esperabas, no es como tú pensabas. Resulta ser que Cristo ahora pone nuevamente en práctica lo que le había enseñado en teoría y en práctica. Pedro había visto masterclasses de lo que era el perdón. En Mateo capítulo 15, 5, el Señor había enseñado las bienaventuranzas. Les había dicho: amad a vuestras suegras. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Ay, 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 ¿cuánto oran por los enemigos? Que se los parte un rayo. Y entonces vemos que nuevamente el Señor, ¿qué hace Cristo? La reacción del líder de Pedro, del pastor de Pedro. Viene, toma la oreja, le sana, lo sana y nuevamente restaura su oreja. La decepción es tan grande porque Pedro tal vez esperaba que su líder no se dejara aprisionar. Pedro tal vez esperaba que su líder reaccionase de otra manera. Pedro esperaba que su líder tuviera otro tipo de actitud. Él ya se lo había dicho: yo estoy dispuesto no solo a ir preso, estoy dispuesto a morir. Él veía en Cristo la esperanza. Mi pregunta es: cuando tú esperas algo y sucede lo contrario, ¿cuál es tu reacción? Pues déjame decirte la reacción de Pedro. Se llevan a Cristo. Pedro a lo lejos empieza a observar. Le preguntan la primera vez: ¿tú eres uno de ellos? No. La segunda: ¿tú eres uno de ellos? No. En pocas palabras, ese señor no es lo que yo pensaba. Yo no soy de ellos. Yo perdí mi tiempo. Y viene la tercera y tremendo, porque lo vuelve a negar. Y dice la palabra que el gallo hizo ¿qué quiere aquí? Hubo el toque del chofar. En aquel tiempo se le llamaba el canto del gallo al cambio de guardia que se producía por medio del toque de la trompeta. Y cuando él escucha el toque de la trompeta o del chofar para el cambio de guardia, viene lo que Cristo le había dicho. Se recordó y dice la palabra que lloró amargamente. Ahí con tristeza, con depresión. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas más terribles que puede experimentar el ser humano es tener una conciencia de pecado. Si no, pregúnteselo a Adán y Eva. Una de las cosas más tremendas para debilitar al hombre es tener una conciencia de pecado. La conciencia de pecado te roba la fe, te debilita, te complica, te hace sentir indigno, te aleja de la gente, te alegra de la congregación. Cuando alguien se aleja de la congregación, preocúpese. Cuando alguien pasa por al frente de la casa de los pastores, preocúpese y no toca la puerta si antes lo hacía. Cuando alguien no atiende, preocúpese. ¿Por qué? Porque la conciencia de pecado te aleja del propósito. La conciencia del pecado te aleja del diseño. La conciencia te ofusca y te lleva lejos. Porque hay tanta luz que mientras tú te acercas a la luz, tú puedes visualizar más tu oscuridad. Te das cuenta de tu condición, de que de pronto algo está en ti impuro. Y esa impureza es la que tiene temor de ser manifestada, de ser dada a conocer.
en la parte, es decir, que se manifieste ese temor. Y vemos que Pedro se aleja y empieza a hacer lo que antes él hacía. Cosa tremenda. Vemos algo bien importante. Usted se conoce muy bien la historia. Le estoy pasando rápidamente. En Juan capítulo 20, usted va a encontrar que María, literalmente, vamos a leerlo literalmente para que todos me puedan seguir. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, 21 en adelante, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Según Juan capítulo 20, vemos que María fue, y para no leer toda la historia, ya usted lo tiene allí como tarea, vemos que María ve la piedra removida, y en vez de alegrarse María, se preocupa. ¿Sabes por qué? Porque a veces tenemos el milagro enfrente y no lo entendemos. Ella tenía el milagro enfrente, la manifestación del milagro. La preocupación de María, ¿cuál fue? Se robaron el cuerpo, se lo llevaron. ¿A dónde lo habrán puesto? Mi pregunta es si ese pensamiento iba coordinado con lo que Cristo les había enseñado. Esa es mi pregunta. Cristo días previos les había enseñado que Él padecería, sufriría, pero que luego al tercer día resucitaría. La pregunta es, ¿por qué ella se preocupa? ¿Quién se robó el cuerpo de su maestro? Porque lo que Cristo había profetizado era que ciertamente padecería, pero que luego resucitaría. Tenía el milagro enfrente, la evidencia, el cuerpo no estaba, pero ella piensa naturalmente, ¿quién se lo llevó? Y sale corriendo a dar una noticia. Ay, 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 ay. ¿Y qué noticia iba a dar? ¿Que Cristo resucitó? No. Iba a dar una noticia distorsionada. ¿Por qué? Porque, como dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, que dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra sentidos allí se conecta con la palabra noema. La palabra noema tiene que ver con entendimiento, percepción, propósito, voluntad. En pocas palabras, la voluntad, la manera en que nosotros percibimos, va a generar en nosotros una voluntad. La voluntad va a perseguir un propósito. Si nuestra percepción, nuestra manera de percibir las cosas, de entender las cosas está distorsionada, ay, 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 ¿qué nos va a esperar más adelante? ¿Me está siguiendo? Si nuestra manera de leer, de interpretar lo que nos pasa, lo que vemos, lo que oímos, está distorsionado, ¿qué nos espera? Porque eso va a activar una voluntad. Y la voluntad va a perseguir un propósito. Si yo no interpreto bien lo que me está pasando, le vivo echando la culpa a todo el mundo y no entiendo que algo tengo que corregir dentro de mí, que algo Dios me está enseñando a través del propósito, del proceso, de la circunstancia. Recuerde que todo coopera para bien. Y las circunstancias son oportunidades para caminar en una nueva dimensión. Dios no tiene hijos flojos. Dios quiere que sus hijos tengan méritos para poder accesar a una dimensión de gloria superior. Es decir, hijo, creciste, trabajaste, ok, es como el hombre de los talentos. Uno los multiplicó, el otro los multiplicó, el otro los enterró. Oye, el que los multiplicó, ¿qué pasó con ellos? Le fue añadido. ¿Por qué? Porque tenían méritos, habían trabajado, no se habían dormido, no se habían cortado la mano. Si hay algo que Dios busca en nosotros, son méritos. Si hay algo que Dios busca en nosotros, es que nosotros podamos reunir las condiciones y evidencias para poder, es decir, cada día. Por eso es que Israel no pudo llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Los que salieron del desierto. ¿Por qué? Porque no pasaron las pruebas, no tenían la nota suficiente, no tenían las condiciones.
no tenían la capacidad, los méritos para decir el Señor: oye, esta gente no se queja, esta gente no murmura, esta gente me adora, esta gente de verdad me ama. Entonces en 40 días, ¡boom!, en tierra prometida. Pero resulta que la misma nube, porque ellos que seguían, una nube de gloria en el día y una nube de fuego en la noche. ¿Qué culpa tenían ellos de dar vueltas durante 40 años? A veces el Espíritu puede guiar a alguien a pasar más tiempo del debido en un proceso. ¿Por qué? Porque no tiene, el Espíritu nunca te va a llevar a tierra prometida mientras no reúna las condiciones. Mientras no tengas la madurez, mientras no tengas la capacidad, las herramientas desarrolladas. Él mismo, la misma nube lo guiaba 40 años en el desierto, dando vuelta 40 años. ¿Me está siguiendo? Cuando ya pasaron la nota y reunieron las condiciones, ok, ahora sí, esta tierra es de ustedes. La tierra del propósito, lo que tanto prometí. Dios te pudo haber dicho: te voy a dar una casa, un carro, un empleo, te voy a bendecir en gran manera, te voy a dar una empresa, voy a hacer de ti esto, voy a hacer de tu familia esto, voy a hacer de tu ministerio esto. Pero mientras no hayan mérito, por eso la importancia de orar, por eso la importancia de buscar el rostro de Dios, por eso la importancia de servir al prójimo, por eso la importancia de ser sensible, por eso la importancia de obedecer. Porque allí es donde el Señor dice: buen siervo eres, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Buen siervo, esforzado y valiente. Allí está la clave: reunir los méritos, las condiciones. Y vemos que Dios no le va a entregar nada a nadie. ¿Qué sucede? Que viene María Magdalena y se presenta a Juan y a Pedro, al viejito Pedro y al jovencito Juan. Se cree que Juan tenía entre 12 y 16 años cuando recibió el llamado de Cristo. Por eso es que los adolescentes y los jóvenes no tienen excusa de qué, de obedecer a Dios. Es que las hormonas, es que no sé qué. No hay excusa. Juan posiblemente pertenecía a una familia sacerdotal, de un linaje sacerdotal. Y vemos que Pedro, ya usted conoce, era de mayor edad. Y salen corriendo, reciben una noticia distorsionada. ¿Qué provocan las noticias distorsionadas? Reacciones distorsionadas. ¿Me está siguiendo? Reacciones distorsionadas. Salen ellos corriendo. ¿Para qué? ¿Para ver si Cristo resucitó? No. Para ver si lo que le decía era cierto, y de ser cierto, tratar de averiguar quién se había robado, quién era el ladrón. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿Y quién es el ladrón? ¿Y quién es esto? ¿Y quién es lo otro? Y cuando está por aquí todo esto y lo otro viendo, ay, no era como me dijeron. Ay, tremendo, ¿no? Y vemos que Pedro, Juan, por supuesto, era el primero en llegar. Y se asoma a la puerta. Y la palabra que se emplea para ver en el versículo 5 es así nomás. Cuando venimos a la iglesia, así nomás nada pasa. Nada vemos, nada percibimos. Juan no percibió nada. ¿Por qué? Porque estaban los sentidos, la percepción, la voluntad y el propósito distorsionados. Y luego llegó Pedro, me imagino que llegó todo cansado. Tienes que entrar, yo voy a entrar. Entra Pedro y toca los lienzos, el sudario, todo lo que estaba allí. ¿Y qué sucede? La palabra que se emplea para ver allí es ver con los sentidos. Pero de allí no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque incluso podemos... Esto se caracteriza por el tipo de persona que Dios hace un milagro. Usted va a ver gente que Dios puede hacer un milagro. Lo sanó de cáncer, lo sanó de sida, le dio el trabajo que soñaba, lo trajo de Venezuela a Perú, no tenía finanzas y wow, mírelo, hoy están acá. Dios está haciendo cosas, le está proveyendo esto, lo otro, Dios haciendo milagros. Pero es como que si Dios todavía fuera deudores de ellos. ¿Me está siguiendo? De nosotros. ¿Por qué? Porque es que estamos inconformes. Es como que el milagro que recibimos fue insuficiente. La persona que fue sana, como que eso es nada realmente. Se siente triste, se siente inconforme la persona.
¿Por qué? Porque con los sentidos está viendo, pero le hace falta ¿qué? La percepción, porque la percepción está distorsionada. Necesita equilibrar su percepción. Y vemos en el versículo 8 del capítulo 20 de Juan, que Juan vio y entendió. ¿Por qué? Entendió que ahí la palabra que se emplea para ver es el noema, el entendimiento. Es decir, le fue quitada una ceguera espiritual y pudo entender lo que Cristo había dicho, que era lo que estaba escrito en la Escritura. Es decir, que todo esto estaba escrito y profetizado, pero que luego Él resucitaría. El entendimiento vino a su alma, a su espíritu, a su mente, a su corazón. Ellos buscaban un cuerpo inerte, sin vida. Querían saber quién era el ladrón, y resulta ser que tenían el milagro y no lo veían. Hay gente que tiene el milagro y no lo entiende. Hay muchos que ven circunstancias como derrota, pero no es tu derrota, es tu victoria. ¿Me estás siguiendo? No es tu derrota, es tu victoria. El milagro está allí, pero lo miras con una percepción distinta. Y al verlo con una percepción distinta, te equivocas en tus conclusiones. Y entonces, ¿qué acción vas a tomar? Una acción distorsionada. Tengo que irme, tengo que hacer esto, lo otro, por aquí, por allá. Aquí no me siento bien, no, esto, lo otro. Percepciones te llevan a tomar iniciativas distorsionadas. Pedro se da cuenta, vemos que está pescando, pero hay algo bien importante. Pedro había negado a Cristo, a su líder, a su pastor. No había negado a cualquier persona. Pedro tenía conciencia de pecado. Mi pregunta es, ¿qué es lo que podía reanimar a Pedro? ¿Qué es lo que podía resucitar a Pedro? ¿Qué es lo que podría redireccionar nuevamente a Pedro? Esa es mi pregunta. Yo quiero decirte algo bien importante. No hay nadie en esta vida que haya nacido sin una palabra. Tú no habías nacido y ya Dios te había hecho entrega de una palabra. ¿Cómo es esa cosa? No vamos a entrar en detalle allí, pero sí te digo que tú no habías nacido y ya Dios te había hecho entrega de una palabra. Jeremías trató de excusarse y vemos que el Señor lo está llamando. Primeramente le dice: Jeremías, antes que tú nacieses, te conocí. En el original, la palabra conocí tiene que ver con conversaciones. Jeremías, tú no habías nacido, no te habías formado en el vientre de tu madre cuando tú y yo habíamos tenido conversaciones. Le voy a hacer una pregunta. ¿De qué cree usted que pudieron haber conversado? ¿De la novela? ¿De esto? ¿De lo otro? No. Conversaron acerca del propósito por el cual aparecería en este plano existencial. Los procesos que viviría Jeremías. Y cómo llegaron a un acuerdo, está bien, donde Jeremías, porque escúchame bien, nosotros creemos en el libre albedrío en este plano existencial, pero el libre albedrío existe desde antes de este plano material, físico, terrestre. Y Dios no hace nada sin tomar en cuenta tu voluntad. Esto es algo tremendo. Entonces, Jeremías había estado dispuesto a padecer por causa del ministerio. Jeremías estaba dispuesto a ir a cárcel. Pero ahora se llega el momento de la verdad, se llegaría, y el Señor le está recordando: tú y yo tuvimos una conversación para que cuando estas cosas acontezcan, no te me presentes con alguna excusa, con alguna situación, con alguna queja, con algún lamento. Esto lo acordamos entre tú y yo. Esto fue algo acordado, por lo cual tú naciste para esto, Jeremías. Yo no te puedo a ti poner a pastorear ovejas cuando tú naciste para ser profetas de naciones. ¿Me estás siguiendo? Para plantar, para desarraigar. Tú naciste para esto y sabes que esto va a generar algún tipo de persecución. No te fijes, Jeremías, en otros profetas que van a ser aplaudidos y que van a ser puestos en puestos de eminencia porque
profetizaron esto y lo otro, y porque yo también pude haber hablado, pero es que el propósito de ellos es este, pero el tuyo tiene que ver con esto. ¿Me está siguiendo? No todos los procesos son iguales. No todos los llamados son iguales. Hay gente que pasará por circunstancias mucho más fuertes que otros, aún teniendo un llamado parecido. Pero que todas las cosas ayudan a bien. Siendo obediente en su propósito, siendo obediente en su llamado, sin quejarse, Dios lo tiene en puestos de eminencia. De pronto su nombre es conocido, ha ido a lugares donde muchos quisieran ir, reciben bendiciones que muchos quisieran recibir, pero el proceso que está viviendo es diferente al proceso que está viviendo. A nadie lo conoce. Profetiza certeramente. Las palabras que da resulta ser que son despreciadas porque de pronto no tiene el nombre que tiene el otro, pero Dios lo usa, y parte del proceso es el menosprecio, es el no ser visto, el no ser tomado en cuenta, pero para algo nació. Y Dios sencillamente trata con unos de una manera, trata con otros de otra manera. Pero ambos quieren demostrarle al Eterno que por encima de su proceso son capaces de mantenerse fiel en el diseño, alineados al propósito y demostrándole que le aman por encima de toda adversidad. Todos nacemos con propósito. Lo único, escucha bien, que podía restaurar y resucitar a Pedro era la palabra que Dios le había entregado al mismo Pedro desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo serio. Hay gente que te va a dar profecías y que te va a profetizar, pero si esas profecías no van alineadas con lo que está dentro, encriptado en tu alma, de pronto esas profecías van a resbalar. Pero cuando alguien se para, un hombre de Dios, con una palabra verídica y certera, con lo que está escrito en tu ADN espiritual, en tus entrañas, en tu alma, en tu corazón, lo que Dios te entregó, de seguro que tú no volverás a ser el mismo, porque sabe que lo que te está diciendo es lo que tú llevas dentro. Y es imposible que una palabra revelada se conecte con una palabra entregada desde antes y que no ocurra una explosión, que no ocurra algo sobrenatural, que no ocurra una manifestación de obediencia. Es imposible. Y vemos que lo único que podía levantar a Pedro era, escuchen, diga conmigo, la vara. Ay, ay, ay. La vara es sinónimo de corrección, ¿verdad que sí? Pero mi pregunta es, ¿por qué el salmista le dice cantando en su salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted está en una cueva donde está sobreviviendo, donde está corriendo por su vida, donde nada más y nada menos lo está siguiendo el presidente con su ejército, usted está en una cueva con el temor ahí. ¿Por qué? Porque sabe que quien lo persigue no es cualquier gente, no es cualquier ejército, no es cualquier persona. Y usted está encerrado en una cueva. Mi pregunta es, ¿de qué manera una vara podría significar aliento para una persona? Hablar de vara es sinónimo de corrección, de disciplina, ¿verdad que sí? Pero te tengo una noticia. Cuando el salmista dice en el Salmo 23, mi vara y tu vara y tu callado, es porque los patriarcas, los profetas, los salmistas, los hombres de Dios de aquella época tenían en la vara algo bien tremendo, bien poderoso. Para ellos la vara no solo era corrección, sino que la vara también era sinónimo de profecía. ¿Sabes por qué? La herencia más poderosa que un padre le podía hacer entrega a un hijo no eran los bienes que tenían que ver con ganados, con obreros. No, era la vara. La vara era la herencia más grande y más poderosa que un padre le podía heredar a un hijo. ¿Por qué? Porque a ese padre, a ese patriarca, a ese hombre de Dios, cuando Dios le hablaba, la vara era su cuadernos de diario. Es decir, era su cuaderno profético. Ellos de alguna manera trataban de encriptar, de escribir
si Dios le hablaba de reinado, ellos trataban de crear un símbolo, escribir un símbolo que estuviera relacionado con el reinado, de tal manera que cuando vivieran momentos difíciles como los que vivió David estando en una cueva, siendo perseguido, teniendo la muerte tan cerca, lo único que a él le podía dar esperanza de vida era lo que Dios había dicho de él. Y lo que Dios había dicho de él era que él sería el sucesor del que lo estaba siguiendo, el sucesor del que lo estaba persiguiendo. El sucesor, él sería el sucesor. Cuando él leía aquí, él veía acá a Zabara, él recordaba: Dios me dijo que yo seré el próximo rey de Israel. Esto me infunde aliento. Aleluya. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando estés en los momentos más difíciles, recuerda lo que Dios te ha dicho. Hay gente que se olvida fácilmente de lo que Dios le dijo. Hay gente que cree que Dios cambia de parecer de un día para otro, de un año para otro. Pueden pasar 20 y 30 años. Esa palabra se cumplió en David 13 años después, 25 años después en Abraham. Es decir, mucha gente termina percibiendo, interpretando. Esa es la razón, escucha bien, por la que Sara y Abraham, antes de ver en Isaac el cumplimiento, tuvieron un Ismael. Interpretaron y dijeron: oye, Dios no te va a dar conmigo, toma la esclava y ya, listo. Sale el Ismael, quien se ha convertido hasta hoy en los peores enemigos de la promesa. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque la percepción, la mala percepción te activa en una voluntad y a perseguir un propósito equivocado. Hay gente siguiendo propósitos equivocados, pero cuando tú te conectas con la vara, con el propósito, con lo que Dios te dijo, tú lo escribes, no solo en un cuaderno, no solo en las redes, no solo en esto, sino en tu alma, para que cuando Dios nuevamente estés pasando, de pronto levanta a alguien, te activa, te recuerda a través de un sueño, de una visión, de una revelación, de un pastor, de un profeta, de una profeta, y esa palabra está en tu alma, está allí escrita, y viene esa palabra revelada, y Dios hace algo extraordinario. Tú sabes que lo que Dios te está diciendo no es cualquier cosa, que está alineado con tu destino profético. Y en esa dirección fue que Dios mandó a profetizar a Ezequiel. En esa dirección vemos que Ezequiel, el Señor le dice: ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. ¿Sabes? Que esa era la condición espiritual de las 10 tribus del norte de Israel. Huesos sin vida, huesos secos. ¿Y qué sucede? Que aunque algo aparentemente no tenga vida, lo que tenían esos huesos era el donde se forma, escucha bien, donde se forma el ADN es precisamente en la médula espinal, en la médula ósea, perdón, en la parte más intrínseca, más interior de los huesos. Allí se forma el ADN. ¿Y qué contiene el ADN? Para los sabios hay un código que se alinea con los modelos de interpretación. Uno de los modelos de interpretación de la Biblia para los grandes sabios. Ellos interpretan la Biblia a través de la intuición, a través del remes. Es decir, algo Dios dice a través de letras saltadas, algo Dios dice a través del alefato hebreo, algo Dios tiene muchas formas de hablarnos, no solamente a través de la lectura literal. ¿Y qué sucede? Que en el ADN del hombre está encriptado una fórmula donde queda en evidencia que cada ser humano tiene escrito en su ADN el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Me está siguiendo. Lo que estaba en esos huesos no era cualquier cosa, tenían lo suficiente, la escritura divina. Había una escritura, un código sobrenatural para que cuando viniese el profeta Ezequiel y decirle: profetiza, venía el Señor y le dice: profetiza, dile al espíritu de vida que venga de los 4 vientos. Lo que está diciendo es la sabiduría, el espíritu de revelación. Lo que Dios ha dicho acerca de ellos tenía que venir a estos huesos, de tal manera que cuando se conecte con lo que estaba dentro de los huesos, era imposible que nada pudiese ocurrir. Lo que fue provocado fue un milagro sobrenatural, donde lo que no tenía vida empezó a caminar, empezó a correr, empezó a recibir carne, empezó a recibir cosas
con tendones, empezó a recibir cosas tremendas. Y lo que antes llamaban muertos, ahora lo llamaban resucitado. Lo que hoy tú estás viendo con tus ojos no es suficiente para impedir que tú veas la gloria de Dios. ¿Me estás siguiendo? Lo que hoy estás viendo no es suficiente, no hay nada. Basta con que algo o alguien tenga una palabra de Dios. Basta con que algo o alguien tenga una palabra de Dios escrita, porque entonces tiene lo suficiente para pasar de muerte a vida. Y esto era lo que podía resucitar a Pedro. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. ¿Qué le responde el Señor? Apacienta. En pocas palabras: Pedro, tú naciste para esto. Tú naciste para esto. Tú naciste para esto. Tú naciste para esto. Tú naciste para pastorear. Pueblo, pastorea a mi pueblo. La segunda: Pedro, me ama, Señor, tú lo sabes. Cumple tu llamado. Pastorea mis ovejas. Cumple tu propósito. Y la tercera: tú lo sabes, Señor. Es decir, 3 veces me negaste, 3 veces te redimí. 3 veces me negaste, 3 veces te desperté. Te conecté con tu llamado y con tu propósito. Aunque en el ayer hayas estado lo más lejos posible, hoy Dios te dice: conéctate con tu sentido real de existencia. Conéctate con tu llamado, con tu propósito. El ayer fue ayer, hoy es hoy. Hay una palabra escrita en tu ADN. Hay una palabra que Dios puso en tu alma. Hay una palabra que Dios entregó a tu espíritu. Tal vez tú pienses que estás acá por casualidad. Tal vez tú pienses que no tienes nada que hacer y voy a ver qué hago en la iglesia porque estoy aburrido. De pronto pienses así, pero no. Tu alma sabe que tiene sed de Dios. Tu alma sabe que necesita a Dios. Tu alma sabe que no puede vivir sin Dios. Ella te ha dado señales importantes. Ese vacío, la tristeza, esos momentos en los que te has sentido como que la vida no tiene sentido o propósito, es tu alma gritándote, diciéndote: mira, conéctate con tu destino profético. Es tu alma diciéndote: tú no vas a ser feliz hasta que te alinees con el que te llamó, con el que te creó, con el que tú hiciste un pacto antes de la fundación del mundo. Podemos ser la gente más rica o más pobre, más conocida o menos conocido, más populares, menos populares. Aquí no se trata, sino que se trata de alinearse con lo que venimos a hacer a esta tierra. Hay gente exitosamente fracasada, pero Dios no quiere que seas un exitoso fracasado. Dios quiere que aunque te llamen fracasado, tú seas un exitoso en su presencia, en su diseño divino. Dios quiere que te conectes con tu llamado. Si estás acá es por algo. Si estás acá es por algo. Conéctate con el propósito. Póngase de pie en esta hora y quiero hacer el llamado a aquella gente que quiera conectarse, que quiera que le diga al Señor, que le está diciendo a Dios: Señor, yo sé que he nacido para algo. No me quiero separar de mi propósito. No me quiero separar, Señor, de lo que tú quieres que yo haga. Si Dios ha hablado en esta noche a alguien, pase acá adelante. Si no, los llamo de uno en uno. Soca remele mekenda la masaya. ¿Cuál es el propósito? Tú lo sabes bien. Tienes una carga en tu alma, en tu mente. Tienes una carga en tu corazón. Sientes preocupación por los pobres, por los necesitados. Sientes preocupación